Muy bien, y seguimos aquí en Antes que Todo. Les dijimos que íbamos a tener un martes cargadísimo, ¿eh? Y ya saludamos a Pedro Bucetti, titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, para, bueno, ponernos al día, con todo lo que viene pasando. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Pedro. ¿Cómo Muy estás? bien. Buen día, Leandro. Sí, Buen porque día. mientras tanto, digo, estamos con una agenda cargada de cuestiones del expresidente y todo, pero digo, mientras tanto pasan cosas y nos enteramos todo el tiempo, digo, cuando recibís una tarifa, digo, la factura de gas, cuando te enterás los aumentos que vienen, es como que quedamos un poco choqueados, ¿no? Así que hoy nos metemos con el gas directamente. Sí, lamentablemente lo que vamos a dar es la confirmación de las malas noticias, ¿no? Realmente el aumento de los servicios públicos se ha producido en este año, en este transcurso del año, recién comenzamos el octavo mes del año, es tan significativo, tan importante, que no tiene parangón con ninguna etapa de la historia, por lo menos de los últimos 50 años. Desde Tremendo. la reinstalación de la democracia en 1983 hasta la fecha nunca hubo un incremento tarifario de la significación que tiene el aplicado en los primeros 8 meses del año por el gobierno de Javier Milei. Y como decíamos, en este caso vamos a analizar, vamos a ver o vamos a informar cuál fue el aumento en el área de Metrogas, la empresa distribuidora de gas de la ciudad de Buenos Aires, analizándolo por parte, digamos. Si el operador nos puede poner la primera placa, tiene que ver con el aumento del cargo fijo. El cargo fijo históricamente fue de un valor muy poco significativo en el contexto de la factura. Lo más importante era el valor de lo que se llama el cargo variable, o sea, del consumo que el usuario tiene. Bueno, ha transcurrido este año y ha cambiado significativamente. Fíjense en la placa, no sé si está, yo veo solamente hasta marzo del 2024, no sé si está entera, porque tenemos marzo y agosto. Sí, 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 la se ve vemos, agosto. la vemos. Bueno, yo la veo parcialmente. Bueno, fijémonos en las distintas categorías. En el gas natural hay 9 categorías de consumo y eso tiene que ver con el consumo anual que hace el usuario. Ujú. Fijémonos la categoría más baja, que es la de 500 metros cúbicos anuales. ¿Cuánto costaba en marzo, hace muy pocos meses, y cuánto cuesta ahora? 292 pesos con 30 en marzo y 2.212 pesos con 22 en agosto. Ahora, Es un si montón. pasamos a la categoría de mayor consumo, la que anualmente consume más de 1.800 metros cúbicos anuales, que sería un promedio de 150 metros cúbicos por mes, ese valor del cargo fijo en marzo era de 1.308 pesos con 65 y ahora en agosto, tengamos en cuenta este dato, es de 52.851 pesos. El, Tremendo, el tremendo. aumento del cargo fijo para los usuarios de Metrogas de la capital federal fue del 3.907% en ese consumo. Pasemos ahora a lo que cuesta el valor del metro cúbico, que es lo que uno consume, lo que consumimos los argentinos. Bueno, esto está entre 20,98 y 29,42 en el mes de marzo. ¿A cuánto aumentó en el mes de agosto? Ahora, todas las categorías tarifarias tienen el mismo valor del metro cúbico. Todas cuestan 87,36. Ahí el aumento para la categoría más baja es del 316% y para los que más consumen es del 197%. Si vamos a la tercera placa, vamos a ver cuál fue el impacto del aumento del cargo fijo.
La tercera tiene que ver con el valor de la factura. Exactamente. Esta es la placa. Fijémonos, para un consumo de 45 metros cúbicos mensuales, el aumento fue del 396%. En marzo el usuario pagaba, antes de impuestos, 1.237 pesos y ahora paga 6.143 pesos. Vamos a la categoría de mayor consumo, esa que consume, bueno, este año muchos usuarios consumieron 180 metros cúbicos por mes, dado el frío que fue muy importante, más significativo que en años anteriores. Entonces, esa factura que en marzo costaba 6.604 pesos, ahora cuesta 68.576 pesos. ¿De cuánto fue el aumento? Del 938%. Ahora, se explica todo esto en el valor del cargo fijo, no en el valor del metro cúbico, lo que se consume, sino que lo que va variando es ese cargo fijo que termina impactando de lleno en el valor final de la factura, ¿no? Es el componente mixto, digamos. Mm. Es el aumento del cargo fijo, Claro, el otro también es aumentó. muy relevante, y además el cargo del metro cúbico. Pero además hay otro agravante. Y pasamos a la placa 4. ¿Por qué? Porque se han reducido el subsidio también. Además de estos aumentos, que son, bueno, obviamente significativos, vemos ahí en la placa donde habla del segmento de mayores ingresos, que es el nivel 1, que no tiene ya ninguna, bueno, no tuvo nunca ninguna bonificación. El segmento de nivel 2, que es al cual nos estábamos haciendo referencia, hasta el mes de marzo, todo el consumo era subsidiado. ¿Qué pasó? Bueno, ahora contarán, como dice la placa, contarán con bloque de consumo subsidiado. Y pasamos a la placa número 5. ¿Qué queremos decir con esto del consumo subsidiado? El usuario consumía 200 metros cúbicos y todo tenía el mismo valor, el valor subsidiado. Ahora ya no. Ahí vemos que para la categoría de R1, que es el de menor consumo, el bloque subsidiado es de 51 metros cúbicos. Ya no puede consumir todo con subsidio, Claro. sino que va a tener en el mes 51 metros cúbicos y el excedente lo va a pagar a tarifa plena. Si bien, Es mucho 51 metros cúbicos, no dimensiono, ¿sí? Digo, ¿es un uso excesivo, es un uso racional? ¿Cuánto sería más o menos? ¿Una bueno, estufa? en estos meses de invierno, donde obviamente el uso de la estufa para calefaccionarse, 51 metros cúbicos es muy poco, teniendo en cuenta el uso de las estufas para obviamente calefaccionar el dormitorio, el comedor, la cocina, etc. Por lo tanto, esto también implica un aumento en el valor de la factura. Y por último, ya vamos a la última placa, donde el Enargas, a través de la resolución 120 de este año, además de esto que estábamos señalando, aumento de tarifas, aumento del metro cúbico, aumento importantísimo del cargo fijo, reducción del subsidio, le agrega otro componente más. ¿Cuál? ¿Qué es lo que dice el artículo 2 de esta resolución? Aprobar la fórmula de actualización tarifaria mensual incluida en el anexo, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la factura de gas se aumenta todos los meses, se indexa todos los meses. No hay indexación ni aumento salarial automático todos los meses. No hay aumento de jubilaciones automático todos los meses. Sí hay aumento de tarifa de gas natural por 3 componentes: el índice de precios mayoristas, el índice de precios de la construcción y el índice de aumento de salario. Quiere decir que este mes
las tarifas de gas natural aumentaron alrededor de un 5,5%, sumado a estos incrementos que hemos señalado durante esta charla. Sí, No hay. es raro porque digo, por lo general esto tiene un valor internacional, digo, no está atado a una cuestión de consumo interno, ¿no? Que tanto los libertarios hacen, justamente nos explican que hay un precio internacional, bueno, evidentemente para esto no aplica, tienen actualizaciones basadas en, no sé, si aumenta mucho el precio del tomate, digo, porque digo, costo de la construcción, evidentemente entran factores que no están directamente relacionados con la producción de gas. A ver, históricamente en la República Argentina los usuarios nunca pudimos saber cuál es el costo de producción del gas natural. Claro. Y esto atraviesa la historia argentina. Nosotros lo hemos pedido, hace unos días decíamos también en este programa que en el 2022 le habíamos pedido a la Secretaría de Energía, desde las asociaciones de usuarios y consumidores, cuál era el costo de producción del gas natural. ¿Por qué pedíamos esto? Porque el gas natural, más allá de que está obviamente explotado por manos privadas, el recurso es un recurso del Estado Nacional. Y lo razonable es que los usuarios paguemos las tarifas de acuerdo a los costos de producción de gas natural. Bueno, eso no está pasando, nunca hemos sabido cuál es el costo de producción y hoy podríamos decir, con razón, que los usuarios que están en el nivel 1, que están pagando el metro cúbico 172 pesos, están pagando más caro el gas natural que lo que se está exportando a Chile y a Uruguay. Claro, y así en este ritmo podemos terminar pagando el triple, digo, porque nosotros no podemos aumentarlo hacia el exterior lo mismo que lo pretendemos aumentar hacia adentro, ¿no? Está claro que... Todo en un contexto donde obviamente ni los salarios se aumentan automáticamente, ni los saberes jubilatorios se aumentan automáticamente. Está en discusión una fórmula de actualización de las jubilaciones en el Congreso de la Nación que ya lleva varios meses y sin embargo no se ha aprobado esa fórmula de la actualización. Sin embargo, para las tarifas de los servicios públicos, tanto para el gas, como señalábamos recién, como en la energía eléctrica, como en el caso de agua, de AISA, la actualización es mensual. Esto que estamos señalando, particularmente para las tarifas de gas natural, también se produjo en el área de la distribución eléctrica de norte y de sur, hubo un aumento de más del 5% y en el área de AISA también se aplicó la misma fórmula. Quiere decir que a partir del mes de julio, todos los meses vamos a padecer un aumento de las tarifas de luz, de gas y de agua. Bueno, agrega, digo, un factor de tensión más a la vida de los argentinos, porque, digo, te alcanza para comprar la comida, te alcanza para viajar. Recordemos que ya están hablando que el mes que viene este sistema sube, que del segundo pasaje, tercer pasaje, queda eliminado, quedaría eliminado, es un poco para dónde va. Le agregás en transporte. septiembre también hay tiempo hasta septiembre para inscribirte en el RACE si es que no lo hiciste. Así que digo, ¿no? La verdad Todo que se va a hacer muy difícil, ¿no? No sé si se están haciendo además pagar los gastos del invierno, que el invierno ha sido un invierno muy frío, como hace años no se daba, y evidentemente la gente cuando empieza a recibir todo esto, no sé cómo lo va a pagar, sinceramente. Bueno, ustedes saben que nosotros venimos trabajando en centros de jubilados. Anteayer estuvimos en otro centro de jubilados de Gregorio Laferrere, donde vimos esto que vos estás señalando, Leandro. Familias que tienen facturas de 110.000, 120.000 pesos de energía eléctrica y que no saben cómo van a hacer para pagar. Evidentemente, no van a poder pagar porque sus ingresos obviamente no son los que necesitarían para pagar ese tipo de facturas y se va a producir un endeudamiento, un sobreendeudamiento de la familia.
y lógicamente una crisis económica dentro de la familia, porque además del aumento de la energía eléctrica, hablamos del aumento del gas natural, hablamos del aumento del agua, del agua y de las placas, y también seguimos hablando, bueno, ahora hablamos del aumento del transporte. Para la semana que viene vamos a hacer un análisis de cuánto aumentó el transporte público durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, comparándolo con otros periodos constitucionales, para ver cómo se refleja hoy esta situación en el bolsillo de los trabajadores. Y sobre todo, yo digo lo que vos planteabas sobre la quita del subsidio al segundo y tercer viaje. Eso ya está decidido. Ya eso se va a eliminar, porque los subsidios al transporte se van a eliminar totalmente. De manera tal que hoy, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con el transporte, vamos a señalar en el Gran Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde está subsidiado por el Estado Nacional, y al quitarse ese subsidio, le cabría la responsabilidad de asumir el costo del subsidio al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Sí. que ha perdido parte. ¿De dónde va a sacar Claro, que ha perdido recursos? parte de la coparticipación federal que le corresponde, como lo han señalado las autoridades, y ya anunció el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires que por la magnitud que tiene el subsidio al transporte público, la provincia no podría hacerse cargo de reemplazar al Estado Nacional en el pago del subsidio. Con lo cual, vamos a tener tarifas absolutamente sin subsidio, y lo más probable es que se cumpla el pronóstico que vienen señalando las empresas de que el boleto cueste entre 1.200 y 1.400 pesos. Sí, no, el escenario todos los días es cambiante, además, lo venimos viendo. También si sos un poquito observador, te das cuenta que ya hay gente que no utiliza autopistas, que está buscando caminos alternativos, que dejó de tomar el subte y empieza a tomar el colectivo porque todavía sigue siendo un poco más barato. Más bicicletas en la calle. Empieza a haber una transformación silenciosa, no contada, que evidentemente, tiene que ver con lo que pasa es que hay cosas que son inevitables, cómo calefaccionás, cómo te iluminas en tu casa, con qué te provees de energía, de información. Todo esto que estamos contando es yo veo un escenario de crisis tremendo que no sé cómo termina. Y está bien esto de detallarlo, ponerlo como lo estamos haciendo con Pedro Busetti en números, en porcentaje, para ver la dimensión, ¿no? Porque evidentemente, Pedro no hace 5 minutos que está trabajando de esto, hace muchos años, y él conoce perfectamente los grandes tarifazos que hubo a lo largo de la historia, y cuando Pedro te dice, no hay antecedentes de esto, evidentemente es porque estamos ante un escenario catastrófico dentro de lo que las familias argentinas tienen que pagar. Y fíjate, Leandro, lo siguiente. Nosotros hacemos mención en estos espacios acerca de los aumentos que se han producido, la repercusión en la vida cotidiana de la gente, como vos lo señalás. Ahora, lo que no vemos es que esta situación de tanta gravedad, de inusitada gravedad que tiene el aumento de los servicios públicos y ahora del transporte, tenga repercusión en la vida institucional, política de nuestro país. El Congreso de la Nación, los organismos institucionales no hablan de estos temas, y por eso llegamos a la conclusión, lamentable conclusión, de que el ciudadano argentino, ante esta embestida del gobierno nacional, que nosotros particularmente consideramos salvaje, está absolutamente desprotegido. Lamentablemente, no hay sector institucional que salga en defensa de los derechos, de los intereses de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con un trabajador del Gran Buenos Aires que toma 3 transportes públicos de pasajeros, de ida y 3 de vuelta, que hoy está gastando entre 30 y 35 mil pesos
y que puede duplicar o triplicar ese valor del transporte para llegar a su trabajo, donde obviamente no va a recibir una indexación mensual o una compensación por el aumento del transporte público. Pedro, Bueno, lamentablemente vemos esto. le estamos robando ya tiempo al programa siguiente, así que Sí. te tenemos que despedir. Te dejaría hablar. Ahora viene a buscarle la vuelta, así que imagínate si no es un buen nombre para seguir charlando sobre esto. Pero te agradecemos y te estamos encontrando la próxima semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buenos días. Gracias, Pedro. Ahí estaba el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de DEUCO.